Buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a una tutoría más del examen complexivo. En esta ocasión vamos a concentrarnos en el pensamiento de Aristóteles, sobre todo en su metafísica, que creo que es el núcleo de su pensamiento. Entonces, vamos a ver, tener claro sobre todo la cuestión de las categorías, materia, forma, sustancia, accidentes y aquellos dos modos de ser que son la potencia y el acto. Y cómo a través de estas dicotomías se puede explicar el movimiento. Entonces, ese es el conjunto de nociones que quisiera presentarles a ustedes y que comprendan el espíritu de la filosofía aristotélica. Bueno, en primer lugar, quisiera relacionar a Aristóteles con su maestro Platón. Recuerden que Aristóteles pasó en la academia aproximadamente unos 19 años y conocemos que Aristóteles escribió mientras pertenecía a la academia algunos diálogos al estilo de su maestro, pero lastimosamente todas esas obras están perdidas. También conocemos que, a ver, pero quería decir que en esos escritos, supuestamente Aristóteles estaba próximo al pensamiento platónico, pero la verdad es que Aristóteles constituía un grupo aparte, podemos decir, había cierto distanciamiento, y la verdad es que cuando se separó de la academia, Aristóteles no acepta una de las tesis esenciales, fundamentales en la filosofía de Platón, y es el ultrarrealismo de los universales. A ver, entonces quisiera simplemente poner un par de tendencias que le apartan a Aristóteles de su maestro Platón. Recordemos que para Platón las formas son autosubsistentes, es decir, tienen realidad por sí mismas, independientemente de las cosas particulares que podrían ejemplificarlas. Por ejemplo, la belleza es lo que es, tiene realidad, tiene existencia, aunque no hubiera cosas bellas. Al revés, para Platón, las formas son la causa de las entidades particulares. Es esa relación de que los individuos materiales, sensibles, participan de la forma, lo que hace que existan los seres particulares. En ese sentido, una forma juega el papel de ser causa, lo que produce la existencia, la realidad de las cosas individuales concretas, materiales, sensibles. Entonces, Aristóteles ve con sospecha, con recelo, ese ultrarrealismo de los universales, también conocido como platonismo, y entonces, por eso pongo aquí, a ver, más bien debería poner una negación total. Aristóteles rechaza el
el realismo o más precisamente el ultrarrealismo de los universales, en realidad, para Aristóteles, las formas no pueden existir por sí mismas y existen como tales únicamente en la mente, o sea, tienen existencia actual en la mente de algún sujeto. Eso es lo que posteriormente se ha venido a llamar el conceptualismo aristotélico. Un segundo punto de contraste con Platón es la tendencia aristotélica hacia el empirismo. Bien, digo, aquí es una segunda tendencia, la de que, por una parte, el origen del conocimiento nos viene dado por los sentidos, principalmente la observación, y es precisamente esta inclinación aristotélica la que le hace poner atención al estudio de la materialidad del mundo. Sabemos que Aristóteles hizo un gran acopio de las constituciones de varias de las ciudades de la antigua Grecia y también su minucioso estudio de las variedades de plantas, animales, ese por un apego o por una fascinación del mundo de los sentidos. En cambio, Platón, hasta cierto punto, cree que nuestro mundo sensible no nos da conocimiento y que el verdadero conocimiento o la ciencia no es de este mundo, sino de las formas inteligibles, a las cuales se tiene un acceso no empírico. Bueno, señalo simplemente estas dos diferencias eh, para que se tenga un antecedente con respecto a lo que va a ser el desarrollo de la filosofía aristotélica. Un sistema filosófico no brota de la nada, como caído del cielo, sino que surge en relación con otros sistemas, en diálogo, puede ser en continuidad o en oposición, pero tendríamos que, de alguna manera, ubicar el pensamiento de un filósofo dentro de su contexto, no solamente histórico, en cuanto a la situación económica, social, política, cultural, religiosa de su época, sino también el contexto intelectual, propiamente teórico. O sea, los problemas que quería resolver Aristóteles en parte están condicionados por su situación, pero también por otra parte el hecho de haber pertenecido a una escuela de pensamiento, la cual tuvo que abandonar cuando murió Platón. Bueno, entonces, aquí he puesto simplemente dos tendencias de Aristóteles. Deberíamos elaborar un cuadro mucho más complejo, pero creo que estas corrientes están a la base del pensamiento metafísico de Aristóteles. Bueno, ahora, en primer lugar, veamos
la cuestión de el ser. A ver. A ver, la pregunta básica que tenemos que hacernos es la de ¿qué es el ser? ¿Sí? Aristóteles, a diferencia de Platón, simplemente por no creer que existen universales de por sí, no cree que el ser sea un género. ¿Sí? Bien. A ver, quiero aclarar esto para que se vea perfectamente a qué se está refiriendo Aristóteles. Lo que tenemos son seres, pero no el ser. ¿Sí? A ver, para que comprendamos esta primera tesis aristotélica, permítanme dibujar las 10 categorías que, en las cuales podemos nosotros clasificar a los seres. A ver, pensemos en primer lugar, Aristóteles llega al descubrimiento de las categorías en base a un análisis de las oraciones copulativas. Bueno, en realidad, en los varios lugares en los que Aristóteles habla de las categorías, no siempre da la misma lista. ¿Sí? Hay una pequeñísima variación, a veces son 9, a veces son 11, digamos que son 10. A ver, la primera categoría es la de sustancia, ¿sí? Como por ejemplo cuando decimos que Sócrates es hombre. ¿Sí? Bien. Esta primera categoría nos está respondiendo a la pregunta de ¿qué es? ¿Sí? Bueno, Aristóteles dice que todas las categorías tienen una esencia, pero cuando decimos que Sócrates es hombre, estamos refiriéndonos a una forma, a una propiedad que hace que Sócrates sea lo que es. En segundo lugar, tenemos la cualidad. Voy a enumerar otra es, por ejemplo, cantidad. ¿Sí? Relación. Por ejemplo, cantidad puede ser cuánto mide, cuánto pesa, algo que podemos expresar por medio de números. ¿Sí? Mide 1,60, pesa 70 kilos. ¿Sí? El hábito. ¿Sí? Perdón, antes el orden no es tan importante. Pongamos acción, pasión.
acción viene del verbo, a ver, actuar, hacer. Por ejemplo, Sócrates pasea, Sócrates pregunta, Sócrates come. Pasión es algo que está recibiendo y que le afecta a él. Por ejemplo, Sócrates es acusado, Sócrates es condenado. ¿Sí? Es algo que otros le hacen a él, u otro objeto, y él tiene un impacto, una influencia sobre su ser. Pasión. Es algo que uno padece. ¿Sí? El hábito, ¿sí? Que está vestido, usa sandalias, usa una túnica. Posición, está parado, sentado, acostado. Y también espacio y tiempo. ¿Dónde está? ¿Sí? El lugar. ¿Sí? Bueno, en total, Aristóteles hace una clasificación exhaustiva de lo que podemos decir de una entidad. Y eso que está presente en el lenguaje tiene un correlato en la realidad, un correlato ontológico. El lenguaje me sirve como vía de acceso para conocer la realidad. Esa idea ya está presente en Aristóteles y seguramente algo similar también está en el propio Platón, los dos autores de la filosofía clásica. Bien, ahora, aparte de la primera categoría, que es la principal, la más importante, el resto, las 9 otras categorías, se las suele agrupar bajo el nombre de accidentes. A ver, entonces, veamos qué hemos dicho de Sócrates. A ver, es hombre, es filósofo, podemos decir, mide tanto de estatura, es esposo de Jantipa, ¿sí? Él enseña, bueno, hace muchas cosas, critica. A ver, aquí es... A ver, pongamos en vez de enseña, pongamos es maestro, ¿sí? A ver, es filósofo, es acusado, etcétera. Ahora, fijémonos, tengo en estas oraciones que he querido expresar, en todas ellas estoy empleando el verbo ser, ¿sí? Es hombre, es filósofo, a ver, es esposo, es maestro, es acusado. ¿Ya? O sea, es alguien que mide, es una persona que pesa. Entonces ahí tenemos el verbo ser, 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 ser. Ahora, una primera tesis que dice Aristóteles es que
el ser se dice de muchas maneras. Y eso es lo que se llama el pluribosismo. O sea, la palabra ser no tiene un único significado y por eso, y para ello hay un argumento. ¿Sí? Eh, Recordemos la etimología de esta palabra. El vox vocis, eso significa término, palabra, y la otra parte del nombre de esta corriente significa varios. Lo contrario de univosismo. Para Platón, todas las cosas pertenecen al mismo género, el género ser. Eso no admite Aristóteles. Entonces, el ser se dice de varias maneras. ¿Sí? O manera o modo, podemos equipararla como algo semejante. A ver, entonces, para graficar lo que acabo de describir, entonces podríamos dibujar unos 10 círculos, uno para cada una de las categorías. Ahí están los tipos de seres, ¿sí? Sustancia, cualidad, cantidad, relación, acción, pasión, espacio-tiempo, ¿sí? Hábito, posición. Bien, pero lo que no existe es algo que abarque a esos 10 tipos de ser. No es que compartan un género, que sean especies o géneros subordinados a un género mayor, que sería el ser. Eso no hay. Y hay un argumento a favor de eso, que si nosotros pensáramos que existe el ser, podríamos pensar que ese ser como un universal, con un único significado en todos los seres. Si es que se va a diversificar, tendríamos que añadir algo que no es ser. ¿Sí? A ver, primero les pongo una analogía y luego aplicamos acá a la ontología o metafísica. Pensemos en distintos tipos de papel. Por ejemplo, quiero papel de cuadros o de líneas o papel de colores. Entonces, para diversificar el papel, tengo que añadir al papel algo que no es papel. O añado una cuadrícula o añado líneas. Pero las líneas no son papel, las líneas están hechas de tinta. De igual manera, si es que yo tengo una masa de pan y quiero tener distintos tipos de pan, ¿qué hago? Añado algo que no es pan, por ejemplo, azúcar o sal. Ahí puedo diversificar, ¿sí? Puedo tener distintos tipos de pan añadiendo a lo que es pan algo que no es pan, ¿sí?
Bien, entonces, si nosotros aplicamos este problema de la diversificación de un género mediante algo que no pertenece a ese género, apliquemos al ser y vamos a ver si es posible o no. ¿Qué hay fuera del ser? Nada. Eso sería el no ser, pero el no ser no es. En ese punto, eh, parcialmente, bueno, en este punto concreto de que el no ser no es, Aristóteles, en cierto modo, está de acuerdo con Parménides, aunque ya más adelante haré una matización al respecto. Si es que, si es que el ser fuera un género y quisiéramos tener distintos tipos de ser, tendríamos que añadir al ser algo que no es ser. ¿Sí? Es como lo siguiente. Pensemos que este círculo es el de los animales, la animalidad. Ese es un género. ¿Cómo puedo yo tener distintos tipos de animales añadiendo a lo que es la animalidad algo que no es la animalidad? Como por ejemplo la razón. ¿Sí? La rayita es la razón. ¿Sí? Mientras que el círculo es la animalidad. ¿Sí? Entonces, para tener distintos o diferentes animales, a lo que es animal tengo que añadir algo que no es animal, como es la razón. Eso es como Aristóteles ve el proceso de diversificar un género. Para diversificar un género, resumiendo, tengo que añadir algo que no es ese mismo género. No puedo tener distintos tipos de pan añadiendo pan al pan. No puedo tener distintos tipos de papeles simplemente añadiendo papel al papel. Para tener varios papeles tengo que añadir color, tengo que añadir cuadros, líneas, y etcétera. Entonces, si es que fuera del ser no hay nada, si es que el no ser no es, el ser no se puede, si es que fuera un género, no se podría diversificar. Pero como sí hay diversos tipos de seres, eso quiere decir que el ser no es un género. Ese es el razonamiento que tiene Aristóteles para esta primera conclusión. Entonces, no hay nada que sea el ser. Eso es una mera palabra. Por lo tanto, podemos decir que, en cierto sentido, Aristóteles es nominalista con respecto al ser. El ser no es un género, sino una palabra. Lo que hay son seres. El ser más extenso que tenemos, el más abarcante, son cada una de las categorías, sustancia, etcétera, etcétera, lo que hemos enumerado al comienzo, pero esos son tipos de ser, pero ¿qué tienen en común? No podemos decir que todos ellos son seres, y en el mismo sentido, eso no hay para Aristóteles. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, de ahí la famosa definición de las categorías como géneros supremos del ser. ¿Ya? Si nosotros empezamos desde lo más concreto, acabo de borrar lo que era el hombre, animal racional. Tenemos ahí el género animal, tenemos la diferencia específica, la razón, y el resultado es que tenemos dos especies, animales humanos y no humanos, los racionales y los no racionales. Ese proceso de diversificación, de añadir al género algo que no sea el género, no podemos hacer con el ser, porque no hay nada fuera del ser. El no ser no es. Y eso es
tautológico. Bien, entonces, si yo quisiera abarcar a todas estas categorías en un solo conjunto que sea el ser, ese ser no sería un género, sino simplemente una mera palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen en común el ser hombre, el ser filósofo, el ser esposo de Jantipa? ¿Sí? A ver. Bien, esposo de, ¿sí? Es una relación. Estamos hablando del mismo personaje, el Sócrates. ¿Qué nos dice Aristóteles? Hay algo que sea el ser que comparten la sustancia, la cualidad y la relación. Aristóteles diría, ontológicamente, no. Lingüísticamente, sí. Comparten meramente la palabra ser, pero en la realidad no hay nada que sea lo mismo, el mismo ser, en estas tres categorías. Eso, el correlato ontológico de estas tres palabras no es un género. Bueno, eso es las categorías. Sustancia, accidentes. Ahí tenemos una primera dicotomía. Ahora, veamos la dicotomía entre materia y forma. Para eso necesito más espacio. Voy a tomar una foto aquí. A ver, antes de borrar, no sé si tienen tal vez alguna inquietud, alguna pregunta al respecto. Profe, disculpe una pregunta. De acuerdo al empleo del verbo ser en cuanto a Sócrates, como acabamos de ver, ser hombre, ser filósofo, ser esposo, este, ¿es entonces meramente solo la palabra de ser, pero de ahí en sí es un género el ser? ¿O cómo? Me perdí. Disculpen, estaba el video en pausa. Lo que quería graficar en completo, y lo voy a hacer en este momento con color rojo, utilizo este color para explicitar el hecho de que lo que voy a hacer es incorrecto, de que no es aceptado en la ontología aristotélica. Voy a graficar un conjunto que abarque a las 10 categorías, y eso sería el ser. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, este rectángulo rojo es el ser. ¿Y qué contiene el ser? Las 10 categorías. ¿Sí? Si es que hago eso, estaríamos expresando el hecho de que en la realidad hay algo. Y permítanme expresarme de un modo que no es aristotélico, pero que pedagógicamente o didácticamente me sirve para que ustedes capten el espíritu de esta ontología. Al encerrar cada una de las 10 categorías dentro del mismo conjunto, estoy diciendo que las 10 categorías comparten algo en la realidad. ¿Qué cosa? El ser. Pero por el argumento que les di anteriormente, esto es incorrecto. No calza dentro del pensamiento aristotélico. A ver, ¿cuál es la razón de esto? Que Aristóteles piensa que si es que algo es un género y hay distintas entidades de ese género, entonces tenemos que averiguar cuál es el proceso para pasar de ese género a
múltiples tipos de entidades dentro de ese género. Yo les puse dos ejemplos, el del papel y del pan. ¿Sí? El principio, en ambos casos, el principio general es el de que si quiero diversificar un género, tengo que al género añadirle algo que no pertenece a ese género. Para tener variedad de panes, a lo que es pan no puedo añadirle más pan. ¿Sí? Tendré que añadir azúcar o sal, por ponerles solamente un par de ejemplos. A lo que es papel, si yo quiero tener variedad de papeles, no me sirve simplemente añadir papel al papel. Tengo que añadir otra cosa que no es papel, la tinta. Tinta en forma de cuadros, en forma de rayas o en forma de colores. Pero la tinta no es papel. Si es que yo añado papel más papel, no obtengo diversificar, la diversificación. ¿Sí? Entonces, ese principio general apliquemos al ser, si es que fuera un género. Suponiendo que es un género, el ser, la única manera de diversificar el ser es añadiendo al ser algo que no es ser. Pero fuera del ser no hay nada. ¿Sí? ¿Qué está fuera del ser? Si hubiera algo, eso sería no ser, pero el no ser no es. ¿Sí? Eso es tautológico. Por lo tanto, no hay cómo diversificar el ser. Eso significaría que hay un solo tipo de ser. Nos quedaríamos en el monismo de Parménides. El ser es uno, o lo uno. Pero nuestros sentidos nos informan de que hay variedad de seres. Una cosa es del pizarrón, otra cosa es la blancura del pizarrón, otra cosa es el tamaño del pizarrón, otra cosa es la posición del pizarrón. Entonces, hay variedad de entes, no solamente uno. Entonces, eso contradice la conclusión del argumento que teníamos. Llegamos a un absurdo de que el ser no sería diverso, no se podría diversificar y si está diversificado. Esa contradicción es un absurdo, por lo tanto, neguemos la hipótesis de partida, la de que el ser es un género. Es un razonamiento por reducción al absurdo. ¿Sí? Entonces, la premisa que abandona Aristóteles es esta de acá. ¿Ya? El resto de las premisas del argumento valen. Entonces, no podemos, si es que este rectángulo rojo está representando el ser en cuanto género, eso es lo que el argumento muestra que no existe. Entonces, por eso puse con rojo, y si quieren ustedes, podría ponerle simplemente con guiones para desdibujar la línea continua. ¿Sí? ¿Ya? No quiero borrarlo totalmente para que ustedes capten que nosotros, si fuéramos platónicos o univosistas, estaríamos inclinados a pensar que si hay varios tipos de ser, comparten el ser, porque son algo. Pero por el razonamiento que les acabo de dar, Aristóteles cree que no hay el ser, solo hay seres. El ser, si es que es algo, es una mera palabra. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se supone que el ser es un universal, pero Aristóteles no es un realista. ¿Sí?
Entonces, el ser es simplemente una mera palabra, nada más. Es, por lo tanto, algo lingüístico, una creación del ser humano, pero ontológicamente no es un género. ¿Sí? Bien, espero que Emilia esté más claro esto. Sí, profe, ahora sí, gracias. Ok, a usted por la pregunta. Bien, ahora, bien, entonces, esto es una primera dicotomía de Aristóteles, la sustancia y los accidentes. Ellas forman el conjunto de las categorías y hemos visto un primer acercamiento al ser, ¿sí? El ser no se dice de una sola manera, sino de 10 maneras que no son reducibles a una sola. En cierto sentido, sí, los accidentes están predicando de la sustancia, ¿sí? El ser filósofo, el ser alguien que mide 1,60, etcétera, se dicen de Sócrates, y Sócrates es una sustancia, pero en realidad no hay nada en común entre las categorías. No comparten un mismo tipo de ser. Bueno, si es que no hay otra inquietud, quisiera pasar ahora a la dicotomía entre materia y forma. Entonces, pasemos ahora a ver la diferencia entre materia y forma. Y, a ver, eso en parte está relacionado con la explicación del cambio. Entonces, más bien voy a poner como subtítulo de esta subsección la cuestión de cómo explicar el cambio. ¿Sí? A ver, verán, nosotros tenemos como antecedente lo que dijo Heráclito. Recuerden que él decía que lo mismo es día y noche, invierno, verano, vida y muerte. Que él decía que los unos se convierten en los otros. ¿Sí? Pero hablaba, por ejemplo, de lo frío y lo caliente. El uno opuesto se transforma en el otro. Lo joven se hace viejo. Pero está hablando de opuestos. Eso es Heráclito. ¿Sí? A ver, pongamos el... Bueno, Heráclito no hacía esa distinción entre opuestos contrarios y contradictorios. Eso es de Aristóteles. Para Heráclito, el uno opuesto se hace el otro. ¿Sí? Bien, tenemos aquí un sencillo esquema del pensamiento de Heráclito. El uno opuesto se transforma en el otro. Pero eso quiere decir que lo frío se hace caliente y al revés. Aristóteles no puede entender literalmente lo que dice Heráclito simplemente por su lógica, de que un opuesto no puede ser el otro.
eso sería contradictorio, nos estaríamos contradiciendo. Entonces, en lugar de tener solamente los opuestos y que sean los únicos elementos que sean suficientes como para explicar el cambio, Aristóteles dice, aparte de los opuestos, tiene que haber algo que permanezca, una especie de sustrato, algo que esté debajo de esas dos propiedades contrarias. ¿Podemos llamarle a eso un supuesto? La palabra que utiliza Aristóteles en este contexto es el de hypokeimenon, lo que permanece debajo, ¿sí? Hypokeimenon, lo que permanece, lo que está constante detrás de, en primer lugar, la pérdida de esta propiedad y la adquisición de la otra. Entonces, en vez de tener simplemente dos elementos, aquí Aristóteles introduce un tercer elemento y le vamos a llamar el sujeto. ¿Sí? O sea, hay algo que deja de ser frío y pasa a ser caliente. No es que el uno opuesto se transforme en el otro, sino que hay una tercera cosa, ¿sí? Que en primer lugar está en este primer estado y luego a través de ese proceso de cambio pierde la una propiedad y adquiere la otra. ¿Sí? Ese es el cambio. ¿Qué es lo que cambia? No es que solamente la una propiedad se transforme en la otra, sino que hay un sujeto que permanece igual, de alguna manera es el mismo, antes y después del cambio. A ver, hasta aquí simplemente yo quiero que ustedes comprendan la necesidad de por qué Aristóteles, desde un punto de vista antidialéctico, rechaza esta visión de Heráclito, de que es el uno opuesto el que se transforma en el otro, y postula la existencia de un tercer elemento para explicar el cambio en general. Ahora, Aristóteles cree que hay dos tipos de cambio. Uno es simplemente el cambio accidental en cualquiera de las 9 categorías, cualidad, cantidad, relación, etcétera, etcétera, o cambio en la forma sustancial. ¿Sí? Eso es importante porque en cada caso hay que aplicar este esquema general y ahí surgen diferencias. Entonces, en Aristóteles, ¿sí? Verán, cuando lo que cambia, ¿sí? Son accidentes, eso es una alteración. ¿Sí? En cambio, cuando las formas que se cambian son sustanciales, ahí tenemos lo que se conoce con el nombre de generación o corrupción.
En el caso de los seres vivos, diríamos nacimiento y muerte. ¿Sí? Verán, a ver, por ejemplo, volviendo al caso primero que les introduje, ¿qué es lo que puede cambiar de frío a caliente? Puede ser una olla de agua. Saco una olla, pongo agua y la pongo encima de la hornilla. Prendo la hornilla y el fuego calienta el agua. En primer lugar, tenemos el agua que está fría y luego, por la acción del fuego, el agua pasa de en un primer momento estar fría a estar caliente. ¿Sí? Frío y caliente son cualidades, pero no es que el frío en sí mismo se haga caliente. Eso sería ilógico. El frío es frío, lo caliente es caliente. No es que el frío puede ser caliente. ¿Sí? Eso es inconcebible en general para Aristóteles, aunque no desconozco que hay algunos pasajes en los cuales Aristóteles habla de un frío caliente y un caliente frío, pero realmente creo yo que esas son huellas, indicios de ese periodo en el cual Aristóteles compartía la filosofía platónica y de la cual seguramente no se pudo desprender al 100%, pero son simplemente indicios que nos hace recordar esta juventud platónica que tuvo Aristóteles, pero que es dificilísimo de compatibilizar con la filosofía que desarrolló más tarde ya independientemente de la academia. Me parece que mezclar un Aristóteles platónico con este esquema que trata de explicar el cambio en general utilizando estas nociones a ver, tenemos un sujeto, una forma, una privación. Si tenemos tres elementos, eso ya no es Platón. Y eso es Aristóteles, es otra manera de conceptualizar lo que es el cambio. Ya inmediatamente, y con eso termino, voy a pasar más luego a la diferencia entre acto y potencia. Aquí me interesa simplemente el aparecimiento de un tercer elemento a diferencia de Heráclito. ¿Sí? A ver, entonces, cuando tenemos en estos contrarios, tenemos estados o cualidades que pertenecen a los accidentes, eso Aristóteles lo llama una alteración. En cambio, cuando se trata de que lo que desaparece o surge es una sustancia, en ese caso, la categoría de cambio es degeneración o corrupción. Ejemplos, pensemos en una semilla. Nosotros sembramos, la ponemos en la tierra, la abonamos, echamos agua y de esa semilla sale una planta. Ahí hay la destrucción de la semilla y el aparecimiento o la generación de una planta. Lo que está cambiando es una forma sustancial. ¿Sí? Entonces, igual tenemos
podemos decir dos situaciones, una inicial, una final. Hay de alguna manera un paso del primer estado al otro, ¿sí? Pero no puede ser que el uno opuesto se convierta en el otro, sino Aristóteles dice que hay un tercer elemento, ¿sí? El sujeto, si quieren ustedes, el sustrato, incluso en latín la palabra sería sustancia, lo que está debajo de, pero en este caso no son accidentes, sino de las formas sustanciales, ¿sí? Esto es la materia prima, ¿sí? Entonces, hay un primer momento en que la materia prima, por ejemplo, no es planta, sino que es una semilla. Otro momento, ¿sí? Después, al final del cambio, en que la materia prima adopta la forma de planta, ¿sí? Este paso de la semilla a la planta es un cambio sustancial, es una generación, ¿sí? La generación de la planta y la corrupción de la semilla. Igual razonamiento podríamos hacer nosotros con respecto a el paso de un huevo a un pollo. Tengo ahí dos sustancias. Si incubamos el huevo, y ahí con el pasar del tiempo va a salir un pollo. El huevo es una sustancia, desaparece y a la final tenemos un pollo. El pollo no había al comienzo. Es el resultado o el producto de esta generación, ¿sí? ¿Qué es eh, lo que está debajo? Lo que sufre ese cambio de forma sustancial, la materia prima. Ahora, ¿por qué Aristóteles necesita la materia prima? Porque como inicié al inicio de esta tutoría, Aristóteles no es realista de los universales, no cree que la forma sea algo subsistente que exista por sí mismo, como si estuviera flotando en el aire. Para Aristóteles eso es imposible, las formas tienen que estar en algo. ¿En qué? El recipiente de la forma es la materia. ¿Qué tipo de materia? Materia prima. ¿Qué es la materia prima? Algo totalmente indeterminado, ¿sí? La materia no pertenece a ninguna de las 10 categorías, o sea, no es una sustancia, lo cual significa que no es carbón, no es vidrio, no es agua, no es ladrillo, no es caucho, no es oro, no es ninguna sustancia. Tampoco tiene una cualidad, no tiene color, no tiene sabor, no tiene dimensiones. Por lo tanto, no tiene volumen, no es esférica, no es cúbica, no es piramidal, no está en ningún lugar, ¿sí? No es que esté en una casa o en el puente, en la vereda, en un árbol, no está en ningún lugar, en ningún tiempo. No es que la materia prima esté o, o exista desde la eternidad o que exista en el 2021. No existe en ningún momento actualmente, en acto quiero decir. No tiene ninguna de las categorías, es totalmente indeterminada. No es nada de nada en sí mismo y por lo tanto
para hacer algo, necesita que la forma, en este caso, forma sustancial, le haga ser lo que es. ¿Sí? Si estábamos hablando de el paso de una semilla a una planta, la materia prima en sí misma no es nada de nada, no es ni semilla ni planta, a no ser que sea puramente en potencia. Necesita de la forma para que en acto o sea semilla o sea planta. Pero eso es gracias a la forma sustancial. ¿Sí? Y aquí he puesto la negación de una forma, eso es lo que se llama una privación. ¿Sí? Cuando la materia prima es una semilla, todavía no es una planta, no es una planta. El huevo, la materia prima que es el huevo, de forma actual no es pollo. ¿Sí? Será planta o pollo solamente al final de este proceso. El cambio está aquí representado por la flecha, pero hay un antes del cambio y un después del cambio. Antes, esta forma no estaba en acto, sino solamente en potencia, y al final sí va a estar en acto. ¿Sí? Ya voy a explicar exactamente en qué consiste este cambio. Aquí estoy indicando que Aristóteles, por no aceptar que un opuesto se pueda transformar en el otro desde una visión antidialéctica, contraria a la visión de Heráclito, requiere que además de los opuestos, o puede ser aquí, por ejemplo, contrarios, o puede ser contradictorios, ¿sí? Aristóteles introduce un sujeto del cambio, el hipokeimenon, lo que permanece debajo de las formas, sean accidentales o sean sustanciales. Y que es lo que en un primer momento está en un estado o en una condición, tiene, o bien tiene una forma, o bien carece de esa forma, y a la final adquiere otra forma. ¿Sí? Esto es para los cambio accidental, una alteración, y este esquema de acá es para la generación o corrupción. ¿Sí? Requiere un tercer elemento, además de los opuestos, sean contrarios o contradictorios. Bueno, y para terminar ya esta tutoría, quisiera añadir lo que es la sustancia, perdón, los modos de acto y potencia, ¿sí? Aplicado a la explicación del cambio. A ver, entonces, esta es la última dicotomía. Empezamos con sustancia-accidente, hemos pasado a materia y forma y terminamos con acto y potencia. ¿Sí? Verán, Aristóteles en la metafísica dice que estos modos de ser no pueden definirse, porque son tan básicos y que lo único que él puede hacer para tener una aproximación a lo que significan es dar ejemplos. Uno de ellos es el de los ojos. Si es que yo cierro los ojos, si bajo mis párpados, yo tengo la capacidad de ver. ¿Sí? Sí, mis ojos, cuando cierro los párpados, mis ojos están viendo, pero solamente en potencia. Ese es un modo de ser. Cuando abro los ojos están viendo, pero en acto. En ambos casos,
si es que cierro los párpados, los ojos ven, pero en potencia. Cuando abro los párpados, los ojos también ven, pero en acto. ¿Sí? Entonces, el un modo es negación del otro. Un segundo ejemplo que pone Aristóteles es del de un arquitecto. Cuando está dormido, está construyendo. ¿Quieren? Eso se entiende en el sentido de que tiene capacidad de construir. O en otras palabras, la propiedad de construir la tiene el arquitecto en potencia. Potencia no solamente significa que a futuro puede realizarse, ¿sí? Sino que ya está siendo de un modo que simplemente no es actual, sino potencial. Entonces, cuando el arquitecto está en la obra, está ahí dirigiendo o conversando con los albañiles, con el maestro, podemos decir, bueno, eso es lo que dice Aristóteles, está teniendo la propiedad de construir en acto, mientras que cuando está durmiendo, también construye, está construyendo, pero en potencia. ¿Sí? Bueno, y así podríamos multiplicar los ejemplos. A ver, yo soy canoso, eso por herencia de mi familia. Tengo algunos pelos que son negros, pero la mayoría ya están blanqueándose. Llegará un momento, si sigo teniendo vida, en los que todos mis cabellos sean blancos. Ese es un proceso, ¿sí? Ahora, si yo pregunto, ¿soy en este momento canoso? ¿Totalmente canoso? ¿Al 100%? Aristóteles diría, sí, pero en potencia. En potencia ya soy canoso. Ese es un modo de ser. O si quieren, cambiemos de ejemplo. Ustedes, como estudiantes de último año de licenciatura, ¿son o no licenciados? ¿Sí o no? La pregunta es sencilla, pero la respuesta es compleja. Aristóteles dirá, no son licenciados en acto, pero sí en potencia. ¿Qué quiere decir sí en potencia? Una parte del significado es que de aquí a un determinado lapso de tiempo, pongamos 8, 10 meses, un año, ya serán licenciados, se convertirán en licenciados. Eso es parte de lo que significa potencia, pero ya en otro sentido ustedes ya son licenciados, pero solo que no en acto, sino solo en potencia. ¿Sí? Algunos de ustedes ya son padres o madres de familia, otros no han procreado. Entonces, pero a este segundo tipo de estudiantes les digo, ¿son ya padres? Y la respuesta sigue siendo doble. No en acto, sí en potencia. ¿Sí? Ya son padres, pero solo en potencia. De ese modo. ¿Sí? Aunque todavía de modo actual no tengan hijos, no hayan procreado. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, una vez que comprendemos esta distinción entre acto y potencia, apliquémosla para resolver el problema del cambio. Y cómo con esta doble noción puedo, Aristóteles cree haber resuelto el problema de cómo explicar el cambio. ¿Sí? A ver. Verán, entonces, sí creo que vale la pena que escriba en el pizarrón que la potencia no se agota, no es simplemente posibilidad, ¿sí? O de una mera capacidad.
es algo diferente. ¿Sí? A ver, verán, vamos acá. Lo que está en potencia es la materia prima. Para Aristóteles, la materia prima es todo en potencia y nada en acto. La materia en sí misma. ¿Sí? Sí, la materia prima es totalmente indeterminada, eso significa no pertenece a ninguna categoría. No tiene ninguna de las formas. No es ni sustancia, ni cualidad, ni cantidad, ni relación, acción, pasión, espacio, tiempo, hábito, posición. Nada de eso. En acto. Nada en acto. Pero sí es cualquier sustancia, es madera, es metal, en potencia. Potencialmente ya es oro, ya es madera, ya es agua, y etcétera, etcétera. Ambas cosas, ¿sí? Todo en potencia, nada en acto. ¿Sí? Si es que no es nada en acto, se entiende que no pertenece a ninguna de las categorías, actualmente. Potencialmente sí, pero en acto nada. En sí misma, ¿sí? Bien, es decir, aisladamente, independientemente de las formas que puede recibir, la materia no es nada de nada. Entonces, para que la materia prima en acto sea algo, tiene que recibir una forma. ¿Sí? Eso gracias a una causa eficiente. A ver, verán, pensemos en una escultura de mármol. Hay un escultor y que con sus instrumentos le imprime una forma a ese bloque en bruto. Por ejemplo, saca una estatua. Y primero tenemos algo informe, puede ser algo como una roca, ¿sí? Y de ahí, luego del trabajo, saca una estatua. Ahora, veamos cómo se explica eso. Verán, la materia prima no es el mármol. Y eso tengamos claro. El mármol es materia segunda. La materia prima no puede ser mármol, no puede ser nada de nada. Entonces, mármol es materia segunda, pero no estoy hablando de ella. La materia prima es simplemente el receptáculo de las formas sustanciales. Estas son formas sustanciales de la primera categoría, la más básica. Bien. A ver. Para explicar mejor la cuestión de cómo la dicotomía entre acto y potencia se aplica a la explicación del cambio, a ver, consideremos un cambio accidental, una alteración, ¿sí? Como es lo de que el agua, ¿sí? El agua pasa de fría a caliente, ¿sí? Bien. A ver. Ahí tenemos. A ver, voy a hacer un tercer gráfico. Hay un sujeto que a la final va a tener una forma en acto.
Hablemos, por ejemplo, de el agua que se hace caliente, ¿sí? A ver, esto es una forma en acto. Aquí el agua está caliente. Por ejemplo, les decía, lleno una olla de agua, la pongo a hervir, pasan 10, 15 minutos, ya está hirviendo, está caliente, apago el quemador y ese es el estado que yo quería. Digamos que ese es el estado final. Por supuesto, después de media hora, una hora, otra vez el agua se va a enfriar, pero ese es otro proceso, un segundo proceso. No consideremos eso, ¿sí? Sino simplemente desde que pongo la olla sobre el quemador y al final de unos 15 minutos está el agua hirviendo. Ahí termina el proceso, ¿sí? Ahora, ¿qué? Entonces, esto es lo que Aristóteles, ese estado perfecto de que el agua está caliente, es lo que se llama entelequia o entelequía. Esta palabra está compuesta de tres raíces griegas, en, telos y egein. O sea, estar en ese estado de tener una perfección. ¿Sí? ¿Y cómo se llega allá? Aristóteles, si es que le dijéramos a Aristóteles esa frase de Parménides en el poema de que de la nada nada se hace, de la nada nada sale, ¿sí? Recuerden que si es que el no ser no es, entonces, ¿cómo es posible que del no ser salga el ser? ¿Cómo es posible de que lo que no es caliente se haga caliente? Aristóteles, de alguna manera, no acepta esa tesis de Parménides y dice que, de alguna manera, el ser sale del no ser. ¿Sí? Entonces, el agua, antes del proceso de calentamiento, ¿sí?, ya es caliente, pero en potencia. ¿Sí? Tanto al inicio como al final ya es caliente, pero de distinto modo. Antes del proceso está caliente en potencia, al final ya es caliente en acto. Ahora, ¿qué pasa en la mitad? ¿Sí? Ahora, recuerden que la potencia no solamente significa esa capacidad de calentarse, de que tiene esa virtud de adquirir calor, ¿sí? No solo es eso. La potencia significa para Aristóteles un ser de determinada manera. Ya es caliente, pero no en acto. Ahora, ¿qué pasa en la mitad? ¿Sí? Yo les decía eh, que el proceso dura 10 o 15 minutos, bueno, dependiendo del tamaño de la olla, del volumen del agua. Hay ahí un periodo. Pero ¿qué pasa en la mitad? ¿Sí? En todo este tramo. El, Antes de que la olla esté en el fuego, no ha empezado el proceso. Después, cuando ya, digamos que le retiro del quemador o lo apago, ahí terminó el proceso. No me importa los cambios que haya después. Dejemos cuando ya veo que sale burbujas, ya hierve y, digamos, eso es el fin del proceso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en la mitad? Cuando la temperatura sigue subiendo, ¿sí? Supongamos, sale
de 12, 15 grados y llega a 100 grados. Ahí hay un cambio. Tomemos un punto cualquiera, ¿ya? Y con esto acabo. Aristóteles dice que, supongamos, si el proceso dura 15 minutos, nosotros vemos que ya empiezan unas burbujas chiquitas a salir del fondo de la olla y después se hacen más abundantes, más grandes. Tomemos cualquiera de uno de esos puntos intermedios. ¿Cómo concibe Aristóteles el cambio? Porque aquí, cuando el agua está simplemente caliente, pero en potencia, no hay cambio. Acá, cuando ya está caliente en acto, tampoco hay cambio. Ese es el antes y el después. ¿Qué pasa en la mitad? Y hay, por supuesto, varios puntos intermedios. Aquí Aristóteles dice lo siguiente, que hay una potencia, o hay, mejor dicho, una primera actualización que está en potencia para un acto posterior. ¿Sí? Bien, esta es la, podemos decir, si me permiten, pero no estoy tan de acuerdo, la genialidad de Aristóteles. ¿Sí? El Heráclito, Anaxágoras, Platón estarían gustosísimos de decir todo cambio es contradictorio. Esa es la visión dialéctica. Aristóteles es antidialéctico, no se emocionen, no se ilusionen, pero Aristóteles tiene que mezclar los dos modos de acto y potencia para explicar lo que desde un punto de vista de Heráclito, Platón o uno dialéctico sería una perfecta contradicción. Para Aristóteles no hay contradicción, la contradicción es absurda, imposible, sin sentido, pero en el fondo quiere explicar esa contradicción utilizando modos de ser. Aristóteles dice que el cambio consiste en que esta forma, la de ser caliente, que se va a obtener al último, ya ha alcanzado una primera actualización. Entonces es un primer acto, ¿sí? Un acto primero, es primero porque todavía está en potencia para otro acto ulterior. ¿Sí? ¿Cuántos actos en realidad hay? Aristóteles, para no complejificar, a ver, creo que estoy hablando, me estoy inventando una palabra. Este rato voy a utilizar otra palabra para explicar de un modo sencillo, elegante, el cambio desde su teoría dicotómica con estos modos de acto y potencia. Simplemente nos dice que hay dos actos, una primera actualidad y una segunda. Esta segunda es la perfecta, ¿sí? Y la primera actualidad no es un acto puro, ¿sí? Sino que es un acto que está a su vez en potencia para otra actualización ulterior. ¿Sí? Entonces, fíjense, no solamente tenemos acto y potencia, sino también hay un acto que está en potencia. Es una mezcla, algo híbrido, y eso es el cambio para Aristóteles. ¿Sí? Bueno, queridos amigos, espero que esta revisión les sirva para tener un marco de referencia para poder entender el texto de estudio que tienen ustedes de Jonathan Barnes. ¿Sí? Muchas gracias. Voy a terminar aquí la tutoría de hoy noche. ¿Sí?